dedicamos a la promoción de la democracia en este canal que inicié hace tan solo una semana. Yo soy Felipe Gali, ustedes ya me han seguido en Twitter como @fescrutinio, y el tema que vamos a tratar en esta ocasión es Cuba. Algunos quizás ya lo sepan, otros no. Lo estamos difundiendo también en Twitter a través de la plataforma que comparto con mi amigo Ernesto, Contexto Cubano, que desde hace unos días en Cuba se han producido una serie de incidentes. La empresa de telecomunicaciones del régimen cubano, ETEXA, anunció un tarifazo que produce un gran aumento en los precios de los datos móviles, la única forma de acceder a Internet generalizado en el país, lo que ha provocado unas protestas sin precedentes en el seno del movimiento estudiantil históricamente controlado por el régimen. Vamos a hablar un poco sobre la situación en Cuba, sobre lo que es el paro universitario al que se ha convocado, y la situación también del activismo y la situación general de la isla en el contexto de la crisis humanitaria que ha estado sufriendo, con migración masiva, colapso económico, colapso sanitario y bueno, y otra serie de incidentes, colapso energético que ha estado sufriendo la isla recientemente. Y bueno, con algunas dificultades técnicas por la situación de la isla, es obviamente, lógicamente esperable, nos acompaña Marta Tamayo, de la Organización de Derechos Electorales. Ella es activista de la sociedad civil, se encuentra en Cuba en este momento y bueno, y nos va a hablar un poco sobre la situación de la isla. ¿Cómo te encontrás, Marta? Bienvenida a este espacio. Espero que puedas hablar. Buenas tardes. Bueno, en minutos se había caído la conexión y te perdí. Intenté otra vez entrar y bueno, producto a todo esto mismo de la conexión, el internet y el fluido eléctrico. Pero bueno, muchísimas gracias por estar y la invitación en este nuevo segmento. Muchísimas gracias a vos, Marta, en serio. Y bueno, cabe aclarar que transmitir desde Cuba es algo muy complicado y muy difícil por los problemas técnicos que suelen haber. Así que nada, Marta, si pudieras para empezar a hacernos un breve resumen sobre la situación general de Cuba y cómo te encontrás también vos. Yo sé que allá la situación no es la ideal y bueno, la conectividad nos puede fallar en algún momento, el video nos puede fallar, pero vamos a hacer lo posible. Nada, ¿cómo te encontrás? ¿Cómo está todo por allá? Ok, bueno, nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Nos disculpamos, bueno, por los problemas estos de conectividad que nos han expulsado 2 veces de acá del espacio. Pero nada, la situación en Cuba, bueno, esta misma, ¿no? Que están viendo y que estamos viviendo día a día. Los cortes de electricidad aquí pues van desde las 6, 7, 8 horas en lo que es Ciudad de La Habana, muchas veces 2 veces en el día, ¿no? Y principalmente en los horarios de la noche que tanto, pues, molesta, mortifica. Si mortifica todo el día, en el horario de la noche es un poco más tedioso por toda la calor que hay. Bueno, hay que estar en la casa en ese sentido y no tienes de otra que estar en tu hogar, ¿no? En el horario de descansar no logras descansar. Y en las provincias de Cuba, pues los cortes de internet son de 14, 16, 18 y hasta 20 horas. Por ejemplo, en Granma vive mi padre y muchísimas veces hablamos en las madrugadas, en las mañanas, ya no tienes una hora exacta para la comunicación y es producto a esto mismo de los cortes de internet, ¿no? Y así, bueno, en el resto de las provincias. Eso en cuanto a la situación energética, eh, donde constantemente hay publicaciones desde la Unión Eléctrica de Cuba, en los noticieros, los diferentes noticieros que dan en el televisor. Y entonces, bueno, pues ahí van diariamente como que actualizando la cantidad de electricidad disponible, ¿no? Que van a repartir o mal repartir por toda la isla, ¿no? Entonces es una situación insostenible en ese sentido. Esto pues desde septiembre, octubre del año 2024 que comenzaron los cortes de internet, porque cortes de internet siempre ha existido.
claro. pero con estas características así que estuvimos, por ejemplo, en octubre y en noviembre, de 96 horas seguidas y 100 horas seguidas sin corriente, ¿no? Es decir, sin haber afectación de una catástrofe climática, ni un ciclón, ni un huracán. Se cae el sistema, Pasa ¿no? un tema, un tema que no tiene que ver con las catástrofes de ciclones. Hemos estado hasta 100 horas sin electricidad. Entonces a esto, bueno, pues se le suma la crisis ya en Cuba sostenida con la alimentación, las necesidades básicas, ¿no? La alimentación, el aseo, los salarios, la inflación, que entendamos, bueno, cuando decimos inflación, es que por ejemplo, un salario de un jubilado, una persona, un pensionado, un salario es de 1.500 pesos, dijéramos, como el de mi madre, y un cartón de huevos. Usted tiene que comprarlo en Cuba en 3.000 pesos, moneda nacional, ¿no? Entonces, es decir, es la mitad del cartón de huevos es la pensión, en este caso, los 1.500 pesos. Por ahí es la situación esta que se vive, ¿no? En ese sentido de las necesidades. Por lo que nos comentás, bastante grave, bastante, y tenemos entendido que ha ido empeorando, ¿no? Con el paso de los meses. ¿Y qué nos podés comentar sobre esta cuestión de los datos móviles, sobre el Internet y sobre esta empresa, la empresa de telecomunicaciones ETEXA, y las recientes medidas que han adoptado, ¿no? Este tarifazo telefónico que se viene anunciando? Sí, bueno, mira, desde el día 3 de mayo que se viene hablando de todo esto, se viene anunciando todos los días en el espacio de la mesa redonda informativa. Han tenido que salir desde Miguel Díaz Canel, salió ayer en el espacio este de la presidencia, ¿no? Que es un podcast que se han ellos colocado Mm. para hablar sobre las situaciones de Cuba, que ese podcast salió desde el año 2024 con el tema este energético y tal, es decir, para poder dar respuestas, dijéramos, a la realidad que está ocurriendo, ¿no? Entonces, desde el día 3 de mayo, ellos se han movido en el horario de la mesa redonda de manera oficial para poder hablar sobre esta situación que ellos mismos han creado y han generado, ¿no? Entonces, hay algo distinto esta vez, que es la situación o la presencia, dijéramos, la presencia de los estudiantes de la Federación Universitaria, es decir, la FEU, la Federación Estudiantil Universitaria, que es la organización por la cual, bueno, todos los que cursamos una carrera en Cuba en algún momento, pues tuvimos que pasar por esa organización, porque es la organización que aglutina, que recoge, ¿no? A los jóvenes que cursan los estudios universitarios por 5 años. ¿Y qué ha sucedido? Que los jóvenes, de manera alta y clara, le han dicho en sus espacios, en sus comunicaciones, en sus diálogos con estas personas de TEXA o con otros funcionarios que le coloquen, ¿no? Para hablar en sus espacios, los jóvenes le han colocado las críticas, las demandas, las sugerencias, incluso de cómo ellos ven las cosas y cómo ellos entienden que se pudiera solucionar. Es decir, no son espacios vacíos donde son un grupo de jóvenes que están hablando porque, mira, queremos hacer una actividad o queremos hacer una fiesta porque el espíritu juvenil nos ganó. No, son jóvenes con demandas muy fuertes, con demandas muy claras, con demandas muy básicas y con una valentía muy, muy grande, porque quizás a veces y desde la misma población, a veces como que muy fácil decimos, bueno, ¿y por qué los jóvenes no piden esto? Bueno, ¿y por qué los jóvenes no dicen aquello, no? Y entonces creo que número dos, lo digo, nosotros no debemos de transferirle a esos jóvenes, dijéramos, las obligaciones, necesidades, situaciones que nosotros mismos tampoco en 60 y tantos años hemos logrado resolver, ¿no? Por así decir. Claro. Y esos jóvenes están haciendo reclamos que dicen,
Mira, nosotros con un paquete de 360 pesos moneda nacional, que es equivalente además a $1 en el mercado informal, mira cuántas cosas hay aquí. Es decir, no reconoces un mercado informal, pero te guías por ese propio mercado informal de Texas, en este caso Claro. para colocar una tarifa. Entonces, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, los jóvenes les están diciendo alto y claro, 360 pesos por 6 gigas, eso no nos da para los estudios, ni tampoco los 12 gigas que quisieron en el tercer programa informativo, como que suavizar, según ellos, para mitigar la situación y le colocan 12 gigas de internet. Y los jóvenes les están diciendo, no solo hablamos por nosotros, hablamos por nuestras madres, nuestros abuelos, población en situación de vulnerabilidad, que tampoco tienen para, luego de estos 360 pesos, poder pagar un paquete en dólares, ¿no? Entonces, por ahí va el camino de lo que toda esta semana se ha visto en ese sentido, todas las diferentes facultades universitarias que se han sumado. Y bueno, pues te paso por ahí también para que tú tengas tu espacio. Pero lo más recién que vi antes de venir acá contigo fue que la Universidad de Derecho de Holguín, la facultad, ¿no? Pues se había pronunciado. Y eso me dice más, porque es decir, es la ley La ley hablando, escucha. y es exacto, y es la ley, esa información, no es esa juventud que está en formación, que van a ser los abogados dentro de 5 años, o que ya incluso muchos están en los últimos años de la carrera o asistiendo también de manera, ¿cómo se llama? De manera técnica, ¿no? Cuando usted hace ejercicio, que usted va y combina el estudio con lo que es la parte técnica, la teoría y la práctica, perdón, la teoría y la práctica, que usted lo hace donde le coloquen a hacer ese ejercicio práctico. Entonces ya ellos, mira, están como abogados casi, ¿no? Claro. Sí, yo tenía, incluso llegué a escuchar por ahí que planean hasta presentar una demanda, ¿no? Judicial, porque técnicamente Texas estaría incumpliendo su propio contrato, que establece que tienen que anunciar con 30 días de anticipo un cambio en su política, algo así había leído. Yo quería también preguntar también sobre las motivaciones del régimen, ¿no? Digo, algunos ya más o menos que tengan visto un poco de lo que está pasando en Cuba lo tienen sospechado, ¿no? Que es lo de chantajear al exilio cubano, a los emigrados, para que envíen dólares a la isla en un contexto en el que el gobierno, el régimen necesita más y más divisas extranjeras. ¿Hay alguna otra motivación o por lo menos han intentado meter algún relato alternativo? Porque tengo hasta entendido que Díaz-Canel dijo claramente: con esto vamos a captar divisas, admitiendo que ahogaban a los cubanos por eso, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Con total claridad, si es que no se han cansado desde el inicio de decirlo, que el 80%, por ejemplo, han dicho constantemente que el 80% de esa sostenibilidad que tenía ETEXA o que tiene ETEXA era a raíz de las llamadas internacionales, ¿verdad? Y que entonces hoy en día, porque hablaron hasta de fraude y ayer lo repetían muchísimas veces, hablaban de fraude como si las recargas internacionales incluso no entraran por ETEXA, ¿no? Porque ellos hablan de fraude y explican y dicen que han tenido muchas recargas nacionales con el dinero nacional, pero que, es decir, es un entramado súper raro ahí, porque ellos explican de la recarga nacional, pero cuando usted como usuario cubano le llega un mensaje, lo primero que te dice es, mira, hay recargas internacionales y las recargas nacionales que usted la compra con su propio dinero. Pero es que las recargas internacionales llegan porque ETEXA es quien coloca, dijéramos, ¿cómo se llama? La promoción. ETEXA es Ujú. quien manda la promoción. Entonces su familiar o la persona amiga te hace la recarga a raíz de la promoción y esa promoción entra por ETEXA. No sé, muchas personas nos estamos preguntando que no conocemos. Obviamente no somos técnicos en informática y no trabajamos en ETEXA, entonces, ¿cómo estos años las recargas han sido fuera de ETEXA? Eso, mira, por favor, eso es una manera que ellos están colocando para que, pensando que las personas
no saben, no entienden, ¿no? Entonces han dicho totalmente que el 80% de las recargas es, que el 80% de esa sostenibilidad de Texas es a raíz de la llamada internacional y que muchas han bajado porque como hoy existe el Internet, la gente se conecta por el WhatsApp y tal, pues bueno, ya han perdido eso. También han hablado, han explicado de la necesidad de tener los dólares, la economía para poder hacer crecer y desarrollar otras plataformas que lleva Etexa y han explicado, por ejemplo, el transfer móvil, han explicado el transfer móvil este que se usa, dijéramos, para no solo transferir saldo, ¿no? De cubano a cubano, de natural a natural, sino también utilizas las plataformas estas de transfer móvil para cuando vas a pagar algo, dijéramos que lo hagas con dinero virtual o cuando las mismas chequeras de los jubilados que tienen otras plataformas pero que también entran por ahí. Entonces intentan dar una serie de justificaciones que según ellos irían en beneficio de la población y que si no tienen esa inyección de capital extranjero, en este caso dólares, si no tienen esa inyección de dólares, pues entonces Etexa estaría yendo vuelta abajo y no podría estar desarrollando sus pasarelas, sus plataformas digitales y tampoco podría estarse desarrollando lo que es la llamada telefónica, la internet. Incluso sentimos ayer, y esto lo digo con total hasta molestia, sentimos muchos cubanos como en la conversación que tenía el presidente, el viceministro de comunicación y esta señora administradora de Texas, porque es administradora totalmente de los datos móviles de las personas, ellos como decían, ¿y qué preferimos? ¿No tener internet? Es decir, como una amenaza, un chantaje, como bien dices, un Pagado no se chantaje me... exactamente, un chantaje emocional y que las familias, los amigos, sean quienes recarguen los exiliados que tú los expulsaste de aquí o que la situación crítica los llevó también a moverse de su país porque nadie quiere irse de su patria y dejar a los suyos atrás. Entonces les quitas todos los derechos a esas personas que se van, les quitas derechos cuando hay votaciones, cuando hay, que lo sabemos también, ¿no? Porque sabemos todo lo que han hecho con las familias cubanas, todos los como la han dividido, y entonces a su vez que esa familia sea el responsable de la situación de este país que da pena. Sinceramente, desolador ese panorama. Y sobre la protesta esta estudiantil, bueno, a ver, dos cuestiones primordiales sobre esta protesta te quisiera preguntar, sobre estos pronunciamientos de las universidades. Indiscutidamente la FEU es una entidad del actual entramado gobernante de Cuba, o sea, es una entidad del régimen. Y eso es lo que ha llevado a que quizá algunos activistas, tanto dentro como en el exterior de Cuba, o algunos observadores externos, tomen esto con cierto escepticismo. Uh -huh. Eh, o que incluso algunos han llegado hasta a sugerir que pueda ser una pantalla, o que pudo empezar como una pantalla que después escaló. Y segundo, el segundo punto, si esto es solo, claramente no, pero si esto es solo por los datos móviles, la protesta de los estudiantes. Son las dos cuestiones, los dos interrogantes que más se ven en las redes sociales, por eso quisiera... Sí, por eso mismo decía ahorita que no se le puede transferir o no deberíamos de transferirle a la juventud esa juventud de, mira, porque es que es la FEU quien está hablando, pero es que hay adolescencia desde 13, 14, 15, 16, 17 años que están hablando de este tema también en sus microespacios, en sus localidades, desde su teléfono, compartiendo un estado de WhatsApp, pero tú lo ves. Es decir, son jóvenes, son niños hablando de una realidad. Pero bien, centrado en lo que es la Federación Estudiantil Universitaria, nosotros creo que no deberíamos de, y lo digo, de pasarle a ellos como que la bola ya en su cancha. Mira, la bola es de ustedes y ustedes sean los que protesten, ustedes sean los que griten libertad,
para los presos políticos, ustedes sean los que griten libertades y derechos electorales, ustedes sean los que hablen de la situación de los feminicidios, ustedes por qué no hablan de la situación de la discriminación racial, ¿no? Te he puesto 4 ejemplos de 4 temas que nosotros tocamos desde el Comité de Integración Racial y la Observación de Derechos Electorales, por ejemplo. Entonces, no creo que nosotros tenemos que transferirle a ellos esa responsabilidad. Ellos están viviendo en el 2025. Ellos están viviendo como nosotros los primeros 25 años de este siglo que estamos, ¿no? Entonces, ellos nacieron bajo esta era del Internet. Ellos nacieron con algo que si bien nacieron dentro de la dictadura, como nací yo también, pero yo tengo 42 años de edad, no es lo mismo. Ya yo que mi hijo, que solo tiene 17 años y se inicia muy pronto en esta etapa estudiantil de FEU, ¿no? Entonces, también es un poco como que quererle pasar esa responsabilidad a esos jóvenes que, y voy a tu segunda pregunta, ETEXA es el detonador, ETEXA es el punto donde la válvula de esa olla de presión está en un punto de romper, en un punto de estallar. Entonces, ETEXA es ese detonador de toda esta crisis, de todo este hartazgo, de esta acumulación, ¿no? De situaciones diversas, desde el aseo, las necesidades básicas, el transporte, el fluido eléctrico, los derechos civiles políticos que están conculcados totalmente en Cuba, en ese sentido, las violencias, todos los presos políticos. Entonces, todo eso se va formando y está ahí en esa olla por explotar y la válvula rompe por algún espacio, ¿no? Entonces, no soy del criterio, yo, mi modo personal, como lo veo, no soy del criterio de que sea montaje. Sí, claro, siempre la gente va a hablar, la gente va a comentar, pero, y mira, y si fue un montaje, y si fuera un montaje, pues le pensaron muy mal, porque es que se le está yendo de las manos totalmente, ¿no? Los jóvenes se lo están diciendo en su cara. Creo que no había necesidad de un montaje para esto. No hay necesidad de colocar un montaje cuando lo único que constantemente está primando aquí es una represión para los activistas que quedamos de manera ya vieja, ¿no? Antigua. Los activistas que estamos aquí, en ese sentido, es una represión constante, saben dónde tú vives, dónde yo vivo, dónde vive el otro, no hay necesidad de esto. Entonces, lo decía ayer Eliezer Ávila, lo escuchaba en una directa que él decía, y Eliezer decía algo, este es el momento de Lady, es el momento de Laura, es el momento de Yami, es el momento de Jimmy, es decir, es el momento de esos nombres, de esos juveniles que están reclamando su derecho. Entonces, resumo con esto, no lo veo como un montaje, yo, en mi modesta opinión, no lo veo como un montaje y no quiero y no voy a responsabilizar a esos jóvenes de lo que tampoco nosotros hemos podido obtener. Por favor, más bien lo que creo es que la sociedad civil toda debería de o deberíamos de apoyarlos, seguirlos, escucharlos, acercarnos a ellos donde conozcamos que hay un joven, porque no están colocando demandas del Internet solamente. Ellos están diciendo, ellos, mira, Felipe, es que ellos pudieran decir, bueno, ya nosotros nos contentamos con los 12 gigas de Internet que nos dieron. Y tengo mi familia en Estados Unidos que me va a hacer la recarga. Pero es que ellos están colocando demandas que dicen, y las personas que viven en vulnerabilidad que no lo tienen. Entonces, no podemos verlo así. No. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, Marta. Yo te agradezco por haber venido, por haber respondido estas preguntas. Y ya hace tiempo que te quería entrevistar, de paso, porque yo sabía que íbamos a compartir varios criterios y de paso quería entrevistar a alguien que estuviera en Cuba, que viviera ese activismo allá diario todos los días, con todo lo que implica, que lo conozco muy bien por mi amigo Ernesto, que lo conozco por otros amigos que tuve allá.
algunos incluso que están trágicamente presos por eso, más de 1000 Exacto. presos políticos. Así que nada, un gran abrazo al pueblo cubano, un gran abrazo a los estudiantes y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos este segmento. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter como @fescrutinio. Voy a dejar también las redes de Marta y de su organización. Nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas Muchísimas gracias. gracias.